Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad con un tema importante para todos los salvadoreños debido a que abordaremos la situación de los migrantes y para eso nos acompaña el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño para los Migrantes, INSAMI, licenciado César Ríos, a quien doy la más cordial bienvenida. Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación y aquí disponible, ¿no?, para poner sobre la mesa, para poner un tema y como dices tú, y debatir sobre el tema de migración. Con mucho gusto me pongo a tu disposición para conversar sobre migración. César, ¿qué es INSAMI? ¿Cuándo surge? ¿Cuál es la misión de INSAMI? ¿Y cuántos años tiene de estar trabajando por esta noble misión en El Salvador y fuera de nuestras fronteras? Mira, INSAMI es el Instituto Salvadoreño del Migrante. Es una institución que tiene 7 años de existencia y surge por iniciativa de liderazgos de salvadoreños en el exterior, junto con liderazgos de la sociedad civil en El Salvador, se sientan y fíjate tú que cuando tú quieres hacer planes del desarrollo comunitario, cuando tú te sientas a hacer planes del desarrollo del país, te das cuenta que tú no puedes planificar el país sin tomar en cuenta los temas de migración. Tú ya no puedes planificar el desarrollo de la comunidad sin tomar en cuenta a cuántos compatriotas de esa comunidad viven en el exterior. Por lo tanto, hay que reconocer esa ciudadanía transnacional que hemos generado. Esa es la misión de INSAMI, trabajar por el reconocimiento de una ciudadanía transnacional para que contribuye al desarrollo de nuestras comunidades. En otras palabras hay que tomar en cuenta la opinión de los salvadoreños en el exterior a la hora de planificar el desarrollo local. César, podemos orientar a nuestros amigos televidentes y cibernautas en algunos conceptos que me parece importantes que podamos tenerlos desde una persona especializada en estos temas como eres tú. ¿Cómo entendemos y cómo debemos entender el término migrante, el término deportado, migración irregular y esta serie de conceptos básicos que son importantes para ilustrarnos en la realidad de nuestros compatriotas? Qué buena pregunta, Ricardo, y creo que es muy oportuno. En muy pocos momentos le preguntan a uno explicar esto. Yo creo que qué bueno que lo haces tú porque nos permite comunicarnos mejor. Cuando los que nos están viendo, cuando han viajado ya vía aérea y van entrando a los países, hay un rótulo ahí en los lugares, en los aeropuertos, cuando uno va a hacer la fila para entrar. Y hay un rótulo que dice inmigrante, IN, inmigrante. O sea, quiere decir que la persona que está entrando a ese país de destino, que no es el nuestro, ahí nos convertimos en inmigrantes. Por eso está el rótulo, inmigración. Inmigración. Pero cuando estamos tomando la decisión de salir de nuestro país, cuando nosotros empezamos la ruta migratoria, cuando vamos saliendo en el aeropuerto, ahí somos emigrantes, con E, emigrantes. ¿Ya? Cuando queremos hacer un análisis, un debate, como lo que estamos haciendo aquí contigo, vamos a usar el término migrantes, que abarca ambos, como inmigrantes y como emigrantes. En términos de análisis, de estudios, y si nos queremos referir al fenómeno global de la migración, decimos migración. Los migrantes, las personas migrantes. Entonces, ahí está.
Migración irregular es cuando salimos de nuestros países sin la documentación debida. Si vamos a salir por un punto ciego, si vamos a traspasar fronteras sin documentarnos, ahí estamos siendo una migración irregular. Y esta la migración irregular es la más peligrosa de todo este escenario de la migración, porque estamos cometiendo irregularidades, irrespetos de las autoridades de los diferentes países. Y los países tienen por ley la autorización para detener a esta persona irregular y para encarcelarlo y luego para trasladarlo, ¿no? Con la diferencia, y aquí quiero hacer énfasis, Ricardo, que si te detienen como un migrante irregular, hay leyes específicas para que te detengan y no te confundan con un delincuente normal. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, Ricardo? Porque esos son las acciones que se están cometiendo en este momento. Muchos de nuestros compatriotas que son detenidos en México denuncian que cuando los agarran los van a encarcelar y los ponen juntos a otros detenidos, pero delincuentes, hasta con narcotraficantes. Entonces no puede ser, ¿no? Hay un acuerdo internacional de los derechos humanos que le pide a los países el respeto de la persona migrante. Y ahí está. Y por último, lo que dices tú, deportado, qué bueno que preguntes, porque hay en términos legales, bajo las normas y las leyes, principalmente norteamericanas, detienen a una persona indocumentada en Estados Unidos, le comprueban que no tiene los documentos y que ha violado las leyes, inmediatamente lo deportan, ¿ya? Lo sacan del país. Cuando vienen al país, y aquí es donde quiero llamar un poco la atención, esas condiciones del deportado en muchos momentos en el ciclo de esa deportación y respetan mucho los derechos humanos de esta persona. Y cuando llegan aquí, hay una discusión seria entre muchos sectores de nuestra sociedad y de gobierno y de líderes en que ya no les quieren llamar deportados porque sienten que si los llaman deportados los están denigrando y tratan de reemplazar la palabra deportado, que es la legal, en términos legales, por el término retornado, ¿ya? Y así lo pueden decir, es una persona retornada y que para evitar un estigma, ¿ya? Pero en el fondo son los mismos deportados, ¿ya? Y nadie de los que vienen son delincuentes, son trabajadores, luchadores, padres de familia en el exterior, que bueno, estuvieron en una inmigración irregular y los deportaron, pero muchos vienen después de haber vivido 18 años en Estados Unidos, los deportan y los mandan. Y entonces no les quieren llamar deportados. Nosotros hacemos un esfuerzo por dignificar la palabra, porque en este momento alguien dice, a mí no me diga deportado porque me da pena. O, por ejemplo, llega alguien y llega a su casa y se da cuenta, la vecindad se da cuenta, la tienda se da cuenta. Mire, ahí vino la hija, el hijo de la señora, pero dicen que fue deportado. Y empiezan a decir, oh, alguien mató a ese quizás, este es un delincuente. Y entonces no, tenemos que hacer un esfuerzo de resaltar que la persona deportada, en su mayoría, son personas trabajadoras dignas de un reconocimiento de acá. Y tenemos que evitar esos señalamientos que existen. Gracias, César, por esta explicación y por esta orientación de un marco conceptual que me parece importante que nosotros, a la luz de un experto, podamos aprender y podamos comenzar a hablar de manera correcta. El sábado anterior, César, estuvieron conmemorando el Día Mundial de las Personas que solicitan protección a nivel mundial. ¿Puedes comentarnos
cómo estuvo este conmemoración en el marco de las actividades y operaciones de INSAMI y cuál es el reporte que se tiene de los datos estadísticos a nivel mundial sobre este día. Mira, 20 de junio, a nivel internacional, ya como una iniciativa de las Naciones Unidas, se reconoce como el Día Mundial de la Persona Refugiada. Muy especial este año, porque este año se está celebrando, este 20 de junio, este Día del Refugiado, en un ambiente muy diferente al de otros años, ¿no? Hay una pandemia que golpea el mundo, ya hay un problema global que no ha detenido la movilidad de personas que buscan refugio, que buscan protección. Mira, estaba leyendo yo el sábado, en conmemoración del Día Mundial del Refugiado, los datos que te presentaba las Naciones Unidas, y te está diciendo que cada minuto en el mundo se están moviendo 20 personas. Cada minuto en el mundo se mueven 20 personas en búsqueda de refugio. ¿Y qué puede ser en búsqueda de refugio? Una persona refugiada puede tener el origen de su refugio por la delincuencia en su país o en su pueblo de origen. Puede buscar refugio porque hay catástrofes naturales y que su pueblo o su casa fue invadida y que lo único que tiene es moverse para ver dónde busca protección, porque ya no puede sembrar, ya no puede vivir en ese lugar, porque hay una tormenta, porque hubo un huracán y se va a pedir refugio. Puede haber solicitantes de refugio por racismo, ¿ya? De que, bueno, lo que está pasando ahora en el mundo alrededor del término racista puede provocar algunas movilidades humanas en búsqueda de refugiados, perseguidos políticos, porque tú eres un líder político y necesitas proteger. Entonces todo eso gira alrededor de una persona que necesita protección porque su país no tiene la capacidad de protegerlo y toma la decisión de irse. Ahí está. Entonces hay tantos los números en el mundo de personas que se movilizan que llegó a obtener un día del refugiado y una llamada de atención a los países para que el que está tocando la puerta en su país le abran la puerta y apliquen políticas humanitarias para darle protección y que no vaya a pasar como lo que está pasando en nuestra ruta migratoria. Nuestra gente en El Salvador se mueve a buscar refugio, pero lo que tienen es respuestas militares, ¿ya? México crea una nueva Guardia Nacional y la destaca a toda la frontera, para el que quiere pasar todo el que quiera pasar, sin distinguir si es porque va buscando refugio o es por un migrante laboral o económico, lo agarran y lo encierran. ¿Ya? Ese es el llamado que se está haciendo a nivel mundial. Protección a la familia, a los niños, a los hombres que busquen refugio. César, en el marco de la llegada de la pandemia por el COVID-19 en la región denominada del Triángulo Norte, ¿qué informe tienen ustedes? ¿Ha continuado la ruta a pesar de los bloqueos en las fronteras, a pesar de todos los operativos que existen de hermanos hondureños, guatemaltecos y nuestros hermanos salvadoreños? ¿Han continuado buscando la ruta hacia los Estados Unidos a pesar de todas estas implicaciones de la pandemia? Mira, una respuesta directa es si ha disminuido el número de migraciones. Esto no viene en este momento. Recordemos que el presidente Donald Trump, desde el inicio de su mandato, se comprometió aplicando una política que se llama tolerancia cero.
Eso quiere decir que iba a evitar a toda costa que hubieran migrantes que llegaran a Estados Unidos. Y eso sustentó para la construcción del muro. Pero estaba en medio de toda esa negociación con México y se da cuenta de que no es suficiente el muro en la frontera sur de Estados Unidos. Y toma otras decisiones. Crea una Guardia Nacional que persigue a los migrantes en México. Crea un cerco militar en la frontera de Guatemala con México. Crea una patrulla fronteriza en El Salvador. ¿Ya? Militariza la frontera de Honduras. O sea, tenemos todo el año 2019 una reducción grande de la migración. Y hasta nos reconoció Estados Unidos. Tú sabes que digo, felicito a El Salvador porque ha sido el país más comprometido con reducir casi el 70% de la migración. Y ahí le van unos millones para su desarrollo. O sea, estamos haciendo bien la tarea. ¿Ya? Pero entonces en ese ambiente, con esos datos, nos sorprendió la nueva realidad de la pandemia, ¿ya? Y que eso refuerza más. Ahora las fronteras ya no fortalecen su control solo para detener personas, sino que la fortalecen para detener el virus, ¿ya? Entonces, están doblemente protegidas. Creo que va a ser muy difícil una migración irregular, usando los términos ya que estamos hablando, va a ser difícil una migración irregular porque va a haber más control. Pero esto nos lleva, ya, siguiendo un hilo lógico de nuestra conversación, que lo que motiva el tomar la decisión de irme no es porque yo quiero abandonar a mi familia, sino que es porque no tengo trabajo, porque no tengo seguridad social, no tengo educación de calidad, no tengo buenos salarios. Y entonces me voy porque aquí no veo futuro en este país. El hecho que cierren las fronteras para evitar la migración no te quiere decir que todos esos problemas que motivan que yo me vaya se van a arreglar. Y entonces la pregunta es, si no me van a dar trabajo, si no me van a dar educación de calidad, si no me van a dar salud, entonces ¿qué voy a hacer ahora? Ahí está el problema, ¿ya? Ahí está la responsabilidad de nuestras dirigencias políticas, de cómo crea el ambiente en El Salvador para que ver el exterior como la única solución a los problemas y generar un ambiente aquí adecuado. Se nos espera una situación económica muy difícil y esto nos exige a tener mucho cuidado en las decisiones que vayamos a tomar. Principalmente pongo esto como un reto grande para el señor presidente de El Salvador. Importante llamado el que hace César Ríos, director ejecutivo de INSAMI. En esta primera parte del programa hemos podido aprender terminología, nos ha orientado sobre el marco conceptual, además la función humanitaria que desarrolla INSAMI y por supuesto en el marco del pasado 20 de junio, Día Mundial que se conmemora para la persona que pide refugio en el mundo. 20 personas cada minuto se están movilizando en el mundo. Datos realmente lapidarios, datos que también nos deben de llamar a una profunda reflexión. Y finalmente, considero también que mientras no se solventen las causas estructurales que motivan a que nuestros hermanos salvadoreños emprendan esa búsqueda de mejorar sus condiciones económicas, de seguridad o la reunificación familiar, será siempre una batalla que tendrán que enfrentar y que tomarse el riesgo nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. Vamos a un corte. Al regresar conoceremos más del importante trabajo de INSAMI en El Salvador y fuera de nuestras fronteras. Regresamos.
Gracias por continuar con temas y debates. Este programa se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y puede continuar observando la retransmisión de 1 a 2 de la tarde, siempre de lunes a viernes. Puede sintonizarnos a través de nuestras multiplataformas y usted ahí puede sintonizar y puede observar nuevamente los programas que sean de su atención, compartirlos con sus amigos dentro y fuera del país. César, estamos también ante un marco de una realidad que es importante que comencemos a tomarla en cuenta y tiene que ver con todos los fenómenos que se aproximan para lo que nos queda del año 2020 y qué expectativas tendrán las personas que decidan emprender este viaje, porque los organismos nacionales e internacionales están proyectando un incremento de la pobreza y pobreza extrema en El Salvador luego de los efectos de la pandemia COVID-19. Muy bien. Mira, tú dijiste un dato o un término nuevo que hay necesidad de explicarle a la población. Tú dijiste problemas estructurales. ¿Qué es problemas estructurales? Hay que explicarlo, ¿ya? Para ver de qué es lo que estamos hablando. Porque es muy fácil decir, la población se va por problemas estructurales, por falta de empleo, ¿ya? Porque la estructura de gobierno no ha sido capaz de generar empleo a toda la población. Porque la estructura de gobierno que está funcionando no ha sido capaz de ordenar ya todos sus agentes económicos para que le permitan a la empresarialidad reconocer el trabajo que damos y darles unos salarios de calidad. O sea, ¿por qué me quiero referir a esto? Porque entonces, si como tú lo dices, problemas estructurales, entonces yo no soy el responsable de irme, ¿ya? A mí me están forzando a irme. Entonces, a la hora de hacer todas las medidas a esta situación, generalmente le dan la culpa a la persona. Mire el hombre qué ingrato, cómo se va y abandona a sus hijos. O mire cómo manda a sus hijos solos para que corra peligro allá. Entonces todo va orientado a culpar a la familia, a la persona, pero no. Creo que si hacemos un análisis profundo como la que tú estás proponiendo de problemas estructurales, creo que gran responsabilidad de que se vayan hijos migrantes es la incapacidad que han tenido nuestros dirigentes de generar esa calidad de vida que nosotros tenemos y que la Constitución de la República les exige a ellos cumplir con nuestra familia. Ahí está. Porque es muy fácil, por ejemplo, mira el tema de las remesas familiares, y tanto que hablan que se la gastan en consumos, ya que son ingratos porque no reconocen. Y entonces, dile esto a una familia que tiene 2 hijos. El papá se fue a buscar trabajo a Estados Unidos y lo único que puede mandarle son $250 al mes. Y esta señora tiene que darle alimentación, vestuario, vivienda, ya, educación, salud a todo su núcleo familiar con estos $250. Y todavía le dicen que ella los consume mal y que los use mal, y ella se enoja y dice, y siguen con esa cantaleta de que usamos mal la remesa. Y entonces, pero hay temas, por ejemplo, que hay que ponerle atención y es donde debe intervenir la política pública. Tú sabes que aquí han llegado al colmo de que tú le digas a tu familiar en Estados Unidos, mándame la remesa al supermercado porque ahí me hacen un descuento por la remesa que me envían. Entonces tú vas, recibe la remesa y te dicen, si usted consume este dinero en el supermercado, usted tiene 5% en todo lo que... Y que entonces, ¿quién te está fomentando el consumo? ¿Ya? ¿Quién no interviene ahí para que esos mecanismos de administración de esos dineros valiosos se utilicen mejor y bien?
pero no, dejan a la economía abierta por iniciativa empresarial y ahora lo que quieren es captar lo más pronto posible esos 300 o 200 dólares que te vienen. Ahí necesitamos políticas públicas. Me refiero a esto porque me va dando la línea para continuar sobre lo que tú decías, los impactos de esta situación de emergencia y pandemia. Dice el Banco Central de Reserva que el 50% de los que envían remesas familiares del mundo hacia El Salvador, de todas partes, Estados Unidos, Canadá, México, Europa, Italia, España, el 50% de estos que envían dinero son migrantes indocumentados, irregulares, que no tienen los documentos en regla. Y entonces, de repente, el mundo paraliza su economía. Las empresas detienen sus maquinarias. Y las primeras decisiones que estos empresarios toman es liberarse de aquellos contratos irregulares que existen en sus empresas. ¿Y a quién nos referimos? Los contratos laborales irregulares son los que están compuestos por trabajadores migrantes indocumentados. O sea, en este momento, en el mundo, el mayor impacto económico en temas de migración están sobre la carga de trabajadores migrantes indocumentados que fueron despedidos de sus empresas. Y entonces, y si el Banco Central de Reserva te dice que el 50% de los que envían remesas son indocumentados, entonces vemos la lógica. ¿Por qué se ha disminuido a la fecha casi el 20% del monto de remesas familiares? Porque los ingresos han disminuido allá. Y a saber, Ricardo, cuánto tiempo va a durar estas economías en los países desarrollados para que vayan agarrando el ritmo normal, para que nuestros trabajadores migrantes vuelvan a tener aquellos ingresos regulares que tenían anteriormente. Mientras tanto, las familias receptoras de remesas familiares, que representan el 23% de las familias en El Salvador, casi viven solamente de la remesa. Y si les reducen esos ingresos, el 23% de la familia va a estar afectado y se va a ir camino a una pobreza. Entonces, mira, a mí me llamó mucho la atención, ¿ya?, de que anunciaran las nuevas fases que hemos entrado para controlar la crisis epidemia en El Salvador. Escuchar al señor del Banco Bandesal, escuchar al otro señor ofreciendo los créditos para las microempresas, para rescatar a todos los empresarios, y nosotros estábamos en Insami esperando que dijeran, ¿y dónde van a estar los créditos para proteger a las familias que dependen de la remesa y que ahora van a dejar de recibirla? Y entonces no se mencionó. ¿Ya? Y entonces hicimos un llamado, mire, señor presidente, qué bueno que hemos entrado en una fase, qué bueno que tenemos un plan como país, pero no se olvide de las familias que viven de las remesas y que no lo están recibiendo. Y entonces en eso estamos. Y eso lo acabamos de decir la semana pasada públicamente. Y también les planteamos de que las personas que vienen deportadas necesitan facilitarles sus procesos de inserción social al país, de inserción laboral y muchos de inserción empresarial que quieren poner una empresa. Por lo tanto, si vamos a tomar medidas de recuperarnos económicamente, también le pedimos que considere a las personas deportadas en todos los planes que se elaboren para recuperarnos como país. Y ahí está el panorama. Muy bien, César. Quiero también consultar tu opinión en el sentido de que, ¿cuál es la nueva realidad de los migrantes en El Salvador? Tenemos al menos como 3 categorías: los que están siempre tratando de salir y de buscar alcanzar esa meta que se han trazado. Pero tenemos también otro grupo que ya se encuentra fuera de nuestra frontera patria. Y luego también la importante cantidad de personas que retornan deportados al país. ¿Cómo está este nuevo escenario? Si es que ha cambiado, me imagino que sí, pero
Ilústranos, por favor, César. Mira, bueno, es lo que hemos estado conversando. Va a ser difícil el ambiente para que los que querramos irnos tomemos la decisión. Nuestro llamado de atención, ya como Instituto Salvadoreño del Migrante, es que no nos aceleremos. Veamos las cosas, aguantemos lo más que se pueda. Este no es el mejor momento de migrar. La ruta está cada vez más peligrosa. Los países de destino ya no son aquel sueño americano que a tanto nos estaban hablando. El sueño americano se terminó. Ya no hay empleo en este momento. Por lo tanto, si vamos en busca somos unos migrantes económicos o en busca de empleo, detengámonos un poco. No es lo mismo para aquellos que huyen del país. ¿Ya? Este es un compromiso de gobierno, de política pública, de darle al país, el país tiene que comprometerse a proteger a la población. Esto es en el tema de los que se van. Ahora, mira, yo creo que continuando con la lógica de la conversación, cuando yo te decía, aquellos migrantes irregulares que están fuera, aquel grupo de salvadoreños que están viviendo afuera y que en este momento lo están pasando muy mal, ¿ya? Sus ingresos han reducido. ¿Ya? Yo creo que, mira, no nos extrañaría que ya están dejando sus apartamentos y están tomando la decisión de irse a vivir grupos de 5, 10 personas para unir energías y entre todos pagar sus apartamentos. Creo que por ahí está. Son las medidas que pueden ellos tomarse para protegerse, pero no descartemos la posibilidad de que, así como me lo dijo a mí una persona que tiene 10 años viviendo en Estados Unidos, que no está indocumentada, no tiene los documentos, y me dice, fíjate que yo estoy pensando en regresarme a El Salvador, porque creo que allá en mi cantón, por lo menos de mango con sal yo tengo, ya, y ahí no me voy a morir de hambre, pero en este país tan grande, ya, donde uno no significa nada, me va a ser difícil aguantar. No descartemos, ¿ya? Y veámonos como un escenario posible para que nuestro país se prepare, que podríamos tener un retorno voluntario, principalmente de migrantes irregulares que deciden mejor regresarse al país, porque en esos países donde viven la recuperación económica está difícil. ¿Ya? El tema de los deportados, mira, es una pena hablar en términos reales, pero en medio de la crisis de salud que hemos tenido, Estados Unidos no ha dejado de enviar aviones con deportados. Siguieron llegando. Nosotros como instituciones de la sociedad civil le pedíamos a El Salvador que le solicitara a Estados Unidos que le pida que detuviera la deportación. Y no, ya me dicen, porque no tenemos datos oficiales que no comparten en este momento, pero me dicen que están llegando 2 vuelos por semana de aviones de Estados Unidos con un promedio de 125 personas deportadas en cada avión. Y después que llegan al país, los están trasladando a un centro de cuarentena, aplicando protocolos de salud. Perfecto. Y después salen de los centros de cuarentena y se van para sus casas a cumplir 15 días de control. Muy bien. Aquí, en este momento, se rompe el ciclo del retorno y se crea un nuevo ciclo. Porque tenemos deportados que han estado casi 18 meses encerrados en un centro de detención en Estados Unidos. Y un día les dicen, hoy vas a ser deportado. Y cuando llegan aquí, les dicen, hoy te vamos a ir a encerrar. Entonces vienen de un encierro a otro encierro acá, y ahí es donde nosotros decimos, hay que tener cuidado en la aplicación de los protocolos de salud que son necesarios e importantes en estos momentos, pero no se les olvide la condición de esta persona deportada que está llegando. Este protocolo tiene que ir acompañado con alguna asistencia psicológica,
ya, para que no revictimicemos a la persona. Y en eso estamos. Muy rápidamente te digo, ¿por qué los centros de cuarentena donde estaban las personas deportadas de Estados Unidos han sido los más problemáticos en el país? Se levantaron a protestar, están protestando por las condiciones, pero en el fondo no están protestando por la comida ni cómo duermen, están protestando por la continuidad de lo que, como lo llaman los psicólogos, el luto migratorio se hace más grande con la cuarentena. César, hemos estado observando mucha actividad humanitaria de parte de INSAMI a diferentes niveles. ¿Cuáles son los proyectos, si es que este aspecto de la pandemia del COVID-19 les ha obligado a hacer algún replanteamiento para lo que resta del presente año? Pero ¿cuáles son aquellas grandes líneas estratégicas en las cuales ustedes van a continuar trabajando de junio a diciembre del presente año? Mira, fíjate que en medio de la crisis, porque INSAMI se ha convertido casi como en un centro de referencia para las personas deportadas. Y hemos creado una clínica especializada para las personas deportadas, una asociación de personas deportadas. Entonces nos llaman por teléfono los deportados, mire, necesitamos comida, mire, la estamos pasando mal, o familiares de Estados Unidos, localícenme a mi hijo que fue deportado. Aumentó nuestra actividad, a tal punto que tomamos las decisiones de ver con más formalidad la creación de un centro de atención a retornados en El Salvador, y se crea CARES, Centro de Atención a Retornados del Salvador. Y se integran instituciones con mucha historia, Ayuda en Acción, que tiene presencia en las comunidades, ASAPROSAR, otra organización de Santana grande, el ISD en el tema de participación ciudadana, la clínica, una asociación en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, que se llama El Rescate, y empezamos y creamos una mesa y empezamos a discutir. ¿Qué discutimos primero? Y esto es lo más importante, que te voy a invitar y ojalá podamos hacer una transmisión hasta en vivo para tu programa cuando nosotros compartamos los resultados de la investigación que hicimos en medio de la emergencia. Y te voy a dar un dato primero. ¿Qué era la queja de las personas deportadas en el inicio de la crisis? Y es que cuando el gobierno de El Salvador decide muy oportunamente, inteligentemente, darle $300 a la persona más vulnerable, más pobre, con más necesidad, y entonces hace una base de datos el gobierno. Y la base de datos la toma de los que tienen subsidio de gas, los que tienen, los clasifican los que pagan alquiler, el tema de las cuentas bancarias, el tema de la declaración de renta, y ahí. Y entonces la sorpresa grande es que cuando hacen esa base de datos no aparece ningún deportado, porque el deportado no tiene subsidio de gas, no paga alquiler, le está costando entrar al sistema financiero para encontrar una cuenta bancaria, todavía no declara fiscalmente porque no tiene ingresos. Entonces han quedado en el aire, y ahí nos llamó la atención. O sea, lo que dijimos nosotros, lo que nos va a ocupar nuestra agenda, principalmente de aquí, es trabajar para facilitarles la inserción social de estas personas desde el momento que llegan, ¿ya? Porque si no, no van a aparecer en ninguna política de económica y social en el país, porque son como apátridas, no existen en los sectores vulnerables en nuestro país, y sí están necesitando insertarse. Entonces, a partir de ahí, de ese hallazgo, ya que hace este estudio, con esa consulta con ellos, que es la que te digo que podemos presentar en tu programa,
empezamos a llamar nosotros la atención. Y yo, señor presidente, acuérdese de que existen. Este es un sector que no aparece en sus datos. Por favor, estamos recibiendo 50,000 deportados por año. Y están ahí, no tienen trabajo, no tienen cómo vivir, no tienen cómo comer. Y entonces, gracias a esta labor, empezamos a sumar esfuerzos. Hablamos con el vicepresidente de El Salvador, el doctor Félix Ulloa, y él muy comprensivo y dijo, es cierto, tenés razón, hay que trabajar con ellos, yo quiero ir. Y llegó a nuestra oficina, invitó a una empresa privada, ¿ya? Que son una empresa, una red de restaurantes chinos, y él les explicó, y vienen ellos inmediatamente, llevaron comida, bolsas de comida para repartirle a la población. Y entonces, qué bien, ¿ya? Yo creo que el señor vicepresidente mostró ser muy sensible ante este problema social, y como le hemos dicho, bueno, esto no termina aquí, no son bolsas de comida las que estamos pidiendo, sino que es un programa real de empleo, de insertarlos financieramente, porque una de las preguntas que hicimos en el documento es, ¿usted tiene cuenta bancaria? ¿Y usted tiene crédito? Y ahí te dicen que no tienen crédito porque se sienten que como deportados muy marginados y perseguidos en El Salvador. Entonces, ahí te va poniendo temas de acciones, de política que hay que compartirlas con el gobierno. Así es que ahí está el panorama actual. ¿Tienen el financiamiento ustedes para el sostenimiento de este centro de ayuda? ¿O están siempre a nivel de lo que son las diferentes actividades con las cuales ustedes buscan los fondos, la cooperación, donaciones? ¿Y cómo podemos ayudar? Creo que este espacio tiene esta misión también de poder facilitar y salir al encuentro de las instituciones, de las ONG que están al servicio de la población, César. Mira, yo creo que ha sido una demostración muy directa y significativa de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Observamos una debilidad y un problema social, y con los escasos recursos de cada una de las instituciones iniciamos una agenda de acción. Cada una ha puesto algo, el otro puso una cosa, y al final les hemos dado comida. ¿Sabes el problema grande que tenemos en este momento? Y el que quiere ayudar, le pongo un tema muy específico. Y te doy el número del teléfono para Por que llame. favor. 2207-2331. ¿Ya? 2207-2331. ¿Sabes cuál es el problema que tiene la clínica de atención a los deportados? Y es que muchos venían con una enfermedad, ya traída hasta enfermedad crónica, y llegaron a la clínica antes de la emergencia, estaban en tratamiento, los mandamos a los hospitales y sabemos, tenemos los expedientes de que tienen que funcionar con una medicina. Pero ahora, desde hace 3 meses, no tienen acceso a los hospitales no pueden conseguir la medicina que les daban en el hospital para continuar sus tratamientos médicos. Y viene la clínica y nos dice, mira, estos 22 deportados no tienen cómo darle continuidad a sus tratamientos médicos. Consigamos estas medicinas. Y entonces empezamos una campaña. Ya hemos logrado darle creo que 1 mes y medio de medicinas a estos pacientes, pero esto necesitamos, y le estamos diciendo al Ministerio de Salud, le estamos diciendo al gobierno, pero bueno, están funcionando para atender la emergencia. Ya, por lo tanto, aquí viene el papel fundamental de ONG, que hay que hacer una contribución al país. Ya, entonces tenemos un reto de darle continuidad de sus tratamientos médicos como a 35 personas deportadas que no pueden funcionar sin esa medicina. Pueden llamar, ahí tenemos un listado de medicamentos que necesitamos. Si no pueden contribuir económicamente, ahí les van a dar las indicaciones para que se sumen, ¿no? Si tienen la posibilidad, creo que aquí lo único que podemos ofrecer nosotros son cielo millas, ¿ya? Interesante. Por toda su contribución, creo que Dios va a reconocer su esfuerzo. Gracias, César,
por haber aceptado mi invitación, por este tema tan importante. Si realmente temas y debates está a la orden y al servicio de esta labor humanitaria que desarrolla INSAMI, y las puertas de este programa están abiertas para que continuemos recibiendo la información, ayudar a difundirla y por supuesto que en lo que podamos contribuir al desarrollo de su labor humanitaria estamos a la orden. Bendiciones a todo el equipo de trabajo de INSAMI y tu mensaje de despedida, César. Muchas gracias. Y tu programa tiene la cualidad de llegar hasta el centro de la familia y de las comunidades. Creo que en este país, como dicen, casi el 70% de nuestra población tiene un familiar, un tío, un amigo que es migrante. Y la migración nos toca a todos, todos las hemos vivido. Así es que es un tema muy sensible que requiere tocarnos el corazón y aportar, que tenemos la oportunidad de aportar con lo que sea para poder contribuir socialmente al país. Un fuerte abrazo, un saludo a todos los que nos escuchan y con mucho gusto vamos a estar aquí cuando nos digas y poniéndote al día de cómo van avanzando las cosas. Agradecerle a César Ríos, el director ejecutivo de INSAMI. Amigos, amigas, televidentes y cibernautas, los invito a que pongan atención y que llamen. Usted que tiene la posibilidad de hacerlo, comuníquese con los funcionarios de INSAMI al teléfono que ha presentado el director ejecutivo y otros recursos a través de la página de Facebook como Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI. Ahí hay personal que siempre está atento a servirle. Llegamos al final de este programa. Ha sido el licenciado César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, que hacen una labor extraordinaria en ayuda a nuestros hermanos y hermanas salvadoreños. Bendiciones.